una empresa australiana anunció inversiones en la Argentina, la inversión más importante del siglo, la han calificado, algo así como 8.700 millones de dólares para la Argentina, para la creación, para la generación, que va a generar unos 15.000 puestos de trabajo directos y unos 40.000 indirectos. Por lo menos esto es en el mediano plazo. Desde la oposición ya salieron a cuestionar esta inversión. Ahora, lo concreto y lo ideal es que cuando se toman estos proyectos empecemos a pensar no solo en el empleo que se genera, sino en cómo le damos valor agregado. Lo digo por esta empresa, lo digo por lo que está pasando con el litio, pero también lo que pasa con otras actividades como la pesca, inclusive como la soja. Darle valor agregado es algo que también se plantea desde los sectores industriales. Por ejemplo, la UOM ya está reclamando que se sustituyan importaciones porque eso también es generación de puestos de trabajo. Evidentemente que esta es una de las discusiones, yo no digo para después de las elecciones, pero me parece que es uno de los planteos que se tiene que hacer porque uno escucha al oficialismo y a la oposición hablar de generación de empleo. Bueno, ahí tienen una cuestión que la oposición muchas veces lo que señala es ir por el camino de la reforma laboral, por eliminar indemnizaciones, por cambiar el sistema y calificarlo o descalificarlo, porque en muchos casos dicen, bueno, esta legislación laboral nos ha llevado a un trabajo no registrado del 45%. Obviamente que eso no es verdad. La realidad es que los que están trabajadores no registrados, la situación que está atravesando el mercado laboral tiene que ver con los planes económicos. Y venimos de 4 años, o 5, o 6 si se quiere, sumando esta pandemia, con serios problemas de generación de empleo. Primero la pandemia de Macri y segundo la pandemia del coronavirus. Y lo que hay que revertir es el modelo. De a poco se está saliendo, pero digo, es insuficiente. En algún momento, en el gobierno de Cristina Fernández, también hubo un cuello de botella en esa distribución de ingresos. No hay que caer en la misma trampa, hay que generar puestos de trabajo, hay que ir por esa vía y por darle previsibilidad a las empresas, sobre todo a las pymes, que son las generadoras del 80% del empleo en la Argentina. Señoras y señores, esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, estamos con Adrián Silva, secretario general de APDEFA, de los jerárquicos trabajadores ferroportuarios. ¿Cómo andamos, Adrián? ¿Cómo anda eso? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias por llamar, por comunicarnos. Todo bien, todo bien. Están en proceso electoral, ¿no? Estamos en proceso electoral, con algunas complicaciones, digamos, burocráticas, porque teníamos, viste cómo son, no sé si todo el mundo está al tanto, pero son bastante complejos a veces los tiempos de implementación a través de los estatutos, y con todo este periodo de pandemia impedía realizar los congresos de delegados, que es en las cuales se convocan elecciones. Ya nosotros tenemos mandato vigente hasta el 10 de diciembre de este año, o sea que estamos bien. O sea, las prórrogas que dio el Ministerio de Trabajo no nos alcanzan porque todavía estamos con el mandato vigente. El tema es que para el llamado a elecciones teníamos que hacer los congresos no se podían hacer. Hicimos un congreso virtual para convocar la Junta Electoral, iniciar todo el procedimiento, y lamentablemente un sector de la oposición que tenemos que piensa disputar la conducción del gremio, como está bien que sea, ¿no es cierto?, en cualquier ejercicio democrático, nos impugnó el Congreso, entonces nos hace llamar a un nuevo Congreso presencial ya, y ya nos impide hacer la elección como nosotros hubiéramos querido lo antes posible. Nosotros ya teníamos llamado el Congreso virtual para llamar a las elecciones el 17 de diciembre, y ahora al tener que llamar a un nuevo Congreso presencial, los tiempos se corren estatutariamente,
y lamentablemente la elección va a pasar para marzo del año que viene. Claro. Pero bueno, nosotros hubiéramos querido que la elección se haga cuanto antes, porque cualquier proceso eleccionario siempre complica un poco la vida interna institucional. Pero bueno, esos son los hechos. Bien, y entonces, digamos, tenemos elecciones postergadas hasta marzo del año próximo, eso está claro. Exacto. Y la actividad, digamos, ¿cómo está hoy? Teniendo en cuenta, bueno, que hay proyectos que el gobierno está tratando de impulsar la actividad ferroviaria y en el caso de ustedes la actividad ferroportuaria, ¿cómo está hoy el sector? No, nosotros estamos de alguna forma bastante conformes en cuanto al cambio de la política, en cuanto a los enunciados y en cuanto a muchos proyectos que se están llevando adelante, y somos críticos también en algunas cuestiones que son referidas a la implementación. ¿Sí? Vos sabés que de muchos tiempos hemos hablado de lo que pensamos de la actividad ferroviaria en manos privadas a través de las concesiones. Creo que no fue un error, fue un desastre, digamos, que fue diseñado en las políticas de los 90 y que nunca pudo terminar de resolverse. En distintas administraciones por cuestiones puntuales, a veces por accidentes, por gestiones muy malas, fueron pasando al Estado muchas empresas. Hoy el área metropolitana de los servicios de pasajeros ferroviarios está en manos del Estado en su gran mayoría. Quedan 2 concesiones en manos privadas, una que la tiene el grupo EMEPA, que es el Belgrano Norte, que hace Retiro Villarrosa, y otro lo tiene el grupo Rogio, que es Metrovías, que es el Urquiza de pasajeros, que sale de Federico Lacroze. Eso se había dicho que iban a pasar al Estado rápidamente. Lamentablemente no sabemos qué pasó, que esto se ha prorrogado y continúa en manos privadas, lo que para nosotros es un error, porque estas concesiones, lo que no sé si toda la gente lo sabe, pero el Estado paga todo, el Estado paga la totalidad de los salarios, todas las inversiones, e incluso paga un subsidio por el presunto déficit que tiene, que es bastante, que hay que mirarlo muy bien. En realidad es difícil explicarlo, pero me parece que la mejor forma de graficarlo es, si cualquier persona quisiera tener un negocio redondo, es un negocio redondo tener una concesión ferroviaria. Tendría que hacer eso. Exactamente, porque ya te digo, los sueldos los paga el Estado, el subsidio operativo lo paga el Estado, las inversiones, todas las obras las paga el Estado, y la recaudación de cobro de pasajes queda prácticamente limpio para las empresas. Y encima derivan parte de las inversiones que hacen en reparación de material rodante de vía a empresas de los mismos grupos. O sea que MEPA, por ejemplo, que tiene el Belgrano Norte, tiene un taller en Chascomús, que es el antiguo taller que tenía el grupo de MEPA de Romero, ahí derivan las reparaciones, o sea que las inversiones que paga el Estado se las paga la empresa del grupo. Tiene empresas que reparan vías que son de ellos, Erso, Ferromen, un montón. Y lo mismo pasa con el grupo Rogio, que tiene una empresa en Córdoba que repara coches de pasajeros, que increíblemente en vez de repararlo en un lugar ferroviario que puede ir por la vía, lo lleva sobre carretones por las rutas hasta Córdoba, que sale una fortuna y lo paga el Estado. O sea que es un negocio que debería terminarse de una buena vez, ¿no? Pero además estás hablando, Adrián, de nombres emblemáticos, ¿no? De los Rogio, por ejemplo, que después son los que aparecen en los coloquios de ideas hablando en contra de la participación, ¿no? De la asistencia del Estado o de cuánto interviene el Estado en la vida de los argentinos, ¿no? Parece que es un cuento chino, ¿no? La verdad. Sí. Y eso en el área de pasajeros. En el área de carga, los grupos económicos son tan característicos como lo decís. Te pongo el ejemplo. Aceitera General Dehesa tiene la línea Mitre de carga, que hace Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, y toda la producción propia que tiene Aceitera Dehesa, que es la soja y el aceite de soja, la saca a través de un puerto propio que tiene al norte de Rosario con un ferrocarril del Estado. Y el Estado se hace cargo de inversiones que a veces ellos no hacen con subsidios indirectos, los cánones nunca los pagaron, y te pongo un ejemplo más, la vía entre Buenos Aires y Rosario está concesionada al nuevo Central Argentino, que es Aceitera Dehesa. Entonces, la producción que podría salir por el puerto de San Nicolás, por ejemplo, que es del estado de la provincia de Buenos Aires, no sale por ahí. ¿Por qué? Y porque les conviene llevarlo a su puerto propio que está al norte de Rosario. Entonces vos tenés el acceso ferroviario al puerto de San Nicolás inutilizado porque el concesionario ferroviario no le conviene sacarlo por ahí. Más allá de que encima ningún pequeño y mediano productor puede transportar por el nuevo Central Argentino, que transporta su propia carga. Y a lo sumo compra la producción del productor y la precio vil y la transporta en su propio tren y la saca por su propio puerto. Y esta concesión le pusieron un término, que tiene un año, que si vamos por el camino parecido al de pasajeros, no sabemos si se va a cumplir el término para que pase el Estado. Así que esas son las dudas que tenemos, las críticas que tenemos, que creemos que el Estado ya debería tomar una decisión valiente, ¿no es cierto?, para tomar
tener una definición sobre esto. Más Esto- allá de que encima estas empresas nos niegan la representación de los trabajadores, el trabajador jerárquico está fuera de convenio, no tiene ningún derecho, y la negociación se hace muy difícil con estos grupos económicos. Adrián, ¿esto hay una decisión del Estado en esto? ¿O cuándo vence hay una decisión del Estado en las empresas de pasajeros que yo te decía, Metrovías, Rogio y EMEPA, ya tendrían que haber pasado al Estado y se hubo una prórroga de hecho, que no estoy seguro que sea formalizada, y en el transporte de carga hay un cronograma, creo que la primera que tendría que pasar al Estado el año que viene es Ferro Expreso Pampeano, que es Techín, después vendría Nuevo Central Argentino, que es Aceitera Deza, y al otro año, en el 2023, tendría que venir Ferrosur, que es Loma Negra. O sea, como bien decías vos, estamos hablando de grupos económicos poderosísimos que tienen un ferrocarril del Estado argentino, un canon que nunca pagaron y que lo utilizan para su propio beneficio y para llevar sus propios productos. Y en muchos casos no quiero hacer nombre para no comprometerte ni a vos, y la verdad no me quiero comprometer yo tampoco en esto, pero muchos de los nombres que andan circulando ahí son los que están haciendo la corrida del dólar ahora, ¿no? Pero por supuesto, digamos, por eso es la crítica nuestra, que vuelvo a decir, nosotros apoyamos a este gobierno porque entendemos, hemos sufrido lo que fue el gobierno de Macri, este sindicato sufrió la intervención que la pudo repeler con la justicia por habernos opuesto, por ejemplo, al cierre de Ferrobaire, al cierre de la línea Urquiza-Carga, que muy pocos lo saben, pero el gobierno de Macri la quiso cerrar, le ofreció el retiro voluntario a todos sus trabajadores, se fueron todos, hubo que salir a tomar gente cuando este gobierno asumió y quiso volver a rehabilitar esto. O sea que con todas esas críticas que nosotros tenemos al gobierno anterior, pero digamos, tenemos estas cuestiones con este gobierno que entendemos que debe ir a fondo en decisiones, ¿cierto? Entendemos claramente que gobernar es enfrentar intereses, si los intereses no se enfrentan a fondo es muy difícil que se cambie la historia, ¿no? Así que ese es el tema. Así que bueno, en ese contexto estamos, digamos, discutiendo estas cosas, tratando de poner a todo el trabajador jerárquico y portuario, ferroviario y portuario en convenios colectivos de trabajo, y lamentablemente atravesados por una interna que tenemos que ir a elecciones, y si me permitís un segundo, para que los compañeros lo sepan, la oposición que hoy intenta, en realidad lo que está haciendo es obstruir el proceso eleccionario, lo que demuestra que no deben tener seguridad de ganar, si no, no lo harían, son los que de alguna forma consintieron en la intervención del gobierno de Macri. Es una lista que nació en medio del proceso de intervención como una forma de tratar de normalizar el gremio a través de la intervención de Triana. Así que bueno, en ese contexto estamos y por eso quisiéramos que la elección sea cuanto antes para poder abocarnos con mayor fuerza a todos los problemas que tienen nuestros compañeros. Adrián, como siempre te agradecemos el contacto con Movilizando. No, por favor, te agradezco a vos. Un abrazo grande. En esta cuarentena, necesitamos consumir diferentes tipos de productos para la vida diaria. Y es allí donde los trabajadores de carga y descarga hacemos nuestro trabajo para que la provisión de todo lo necesario llegue a la casa de los argentinos. Seguimos trabajando duro, haciendo nuestro aporte, cuidándonos en nuestro trabajo para cuidar a nuestras familias, porque de esta pandemia salimos entre todos. Muy bien, estamos con Leonardo Fabre, el secretario de APOPS, de la Asociación del Personal de Organismos Previsionales. ¿Cómo andamos, Leonardo? Bien, bien, gracias a Dios. Tratando de preservar el sistema previsional, que también puede ser siempre víctima de los avatares políticos de la Argentina. Así que estamos tratando de preservarlo, como hemos hecho durante toda nuestra historia. Esta vez no estamos amenazados como con el macrismo, por una posible privatización, pero sí estamos amenazados por cierta interpretación equivocada respecto a la función
del sistema previsional. El sistema previsional es un sistema de otorgamiento de beneficios de ley. Seguro. No de beneficios no remunerativos o de tipo de acción social. No somos una institución, ANSES no es una institución de acción social. Somos una institución de otorgamiento de beneficio de ley. Y creo que eso hay que recuperar el concepto, porque si no nos vamos a transformar en otro ministerio de desarrollo social, y la verdad que esa no es la idea del sistema previsional público, ¿no? Sí, así y todo, como decís, hubo un proceso durante el macrismo que intentó casi eliminar el sistema, ¿no? Afectar, obviamente, e ir hacia otro. También la intención, creo que si se quedaban 4 años más, era ir a otro sistema, volver a la FJP. Claro, o algo parecido. Ellos son los que lo habían instalado al tema. Rodríguez Larreta era parte de la conducción de ANSES en ese momento, así que él conoce muy bien cómo volver a hacerlo. Por eso yo siempre digo que un Rodríguez Larreta presidente es mucho más peligroso que el propio Macri. Sí, seguro. Sin duda. Y nosotros como trabajadores de ANSES, como trabajadores previsionales, tenemos que preservar el sistema público que surge de la ley previsional, que es mucho más antigua que el propio sistema, ¿no? O sea, las jubilaciones y las pensiones las crearon los gremios, no las creó ningún partido político, ni siquiera las creó Perón. Perón le dio un concepto universal y creó el sistema público previsional, dándole carácter constitucional. Pero ya había muchas cajas que surgían de los gremios que estaban dando jubilaciones, Caja de Estado, Caja de Comercio, Industria. Por eso se llamaban expedientes de industria, de comercio, de navegación, de docentes. Siempre estaba el gremio marcando la realidad de ese expediente. Luego Perón considera que y la verdad que tenía razón, eso era injusto porque había jubilaciones para un sector minoritario de trabajadores, y él le da un carácter constitucional creando el Instituto Nacional de Previsión Social, ¿no? Te saco de este tema, después volvemos al tema del sector. ¿Cómo ves esta elección de CGT? Y es siempre la misma historia, ¿no? Es aburrido ya, porque... Bueno, desaburrilo vos, que sabés desaburrirlo. Claro, lo que pasa es que ellos, cada vez que se ven, ¿y quiénes son ellos? 6, 7 gremios que tienen mayoría de representantes por su enorme cantidad de afiliados. Imagínate que el comercio tiene más de 1 millón de afiliados y como peso gremial el comercio no existe. Posiblemente tenga una buena obra social, pero nada más. Pero sin embargo, cuando hay que ir a votar, comercio es el más capo congresales tiene. Claro, es el que más congresales tiene. Expliquémosle un poco a la gente. Claro, pongo el ejemplo de comercio, pero sí. hay 4 o 5 más. Entonces estos muchachos, que son 6 o 7 en total, normalmente le marcan el ritmo a la CGT. Y la verdad que desde la normalización democrática, con Saúl a la cabeza, en lo que se llamó la CGT Brasil, hasta la CGT disidente, el MTA, la CGT rebelde de Moyano, siempre hubo un sector de gremios combativos que no estábamos en la CGT oficial, más allá de que la manteníamos, ¿no? Nosotros siempre seguimos pagando la cuota económica, pero a conciencia de que esos 6 o 7 muchachos, que vulgarmente se llamaron los gordos, aunque ya han adelgazado unos cuantos, por una cuestión de salud, bueno, ellos siempre han tenido una posición negociadora
con todos, ¿no? Desde la dictadura que estaba Triaca hasta todos los presidentes democráticos. Y entonces siempre hay una CGT disidente. La única excepción fue cuando Hugo Moyano se hizo cargo de la CGT y yo también tuve la suerte de ser secretario de Seguridad Social de ese consejo directivo, y la verdad que lo integré con mucha alegría, con mucha convicción, y creo que hicimos una gran historia para la Argentina, para los trabajadores. La historia de la época moderna en la Argentina la hizo Hugo Moyano como secretario general y Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Estos dos dirigentes, cada uno unificaba un sector. Néstor el sector político del peronismo y Hugo el sector del movimiento obrero. Y fíjate que eran dos dirigentes indiscutibles. Entre ellos podían discutir, pero más tarde o más temprano siempre llegaban a una conclusión. Abrimos todas las paritarias con Néstor y con Hugo. Por única vez, durante 4 o 5 años, superamos la inflación. La Argentina no tuvo déficit con Néstor Kirchner como presidente. Y esto tuvo mucho que ver con la alianza con aquella CGT. Claro. Porque era una CGT fuerte. Entonces, cuando Hugo le garantizaba algo a Néstor, él se lo garantizaba de verdad. Seguro. Eso sucedía. Y viceversa, Néstor cuando le garantizaba algo a Hugo, también se cumplía. A grandes ministros de esa época, ¿no? Recuerdo a Julio De Vido, a Guillermo Moreno, o sea, ministros que iban al mismo nivel del presidente y que la verdad que nos hicieron pasar los mejores 10 años de los últimos 50, ¿no? ¿Ves que esta CGT está, digamos, o entrará en otra etapa, será otra etapa de negociación? Y yo creo que esta unidad que estamos buscando, no es que estos comentarios que yo hago no significa que nosotros minimicemos. Hablo desde el Frente Sindical, que conoce Hugo Moyano. Nosotros no minimizamos para nada la negociación. Lo que pasa es que quisiéramos que fuera realmente algo serio y no tirar la pelota para adelante. Claro. ¿No? Entonces, que haya un proyecto en realidad. Exactamente. Y tenemos diferentes proyectos. Entonces se puede dar una unidad atada con piolines o el milagro de hacer una unidad real. Todos estuvimos prudentes en el último plenario en CGT, de secretarios generales, estuvimos prudentes para preservar la unidad, al menos de las negociaciones. Por lo que sé, los muchachos se siguen juntando y están conversando. Lo que pasa es que si somos 3 referentes, no somos 5, somos 3. Ahora, si cuando se quiere incluir a 2 más, que tienen 2 gremios cada uno, o 3, va a ser más complicado. Eso es para dividir. Entonces, ahí llegamos a un punto muerto, ¿no? Acá reconocemos 3 sectores. Y en realidad serían 2, pero bueno, reconocemos 3. Y queremos tener el 33% de la conducción. Bien. Nada más que un anticipo, lo dejaremos para más adelante, Leonardo, pero se vienen elecciones en APOX. Sí, felizmente se presentó una sola lista, la nuestra, la oficial, la lista celeste y blanca. No como hace 4 años que el macrismo nos hizo una lista de oposición, pero ganamos por el 86% en ese mommomento, en el 2017. Ahí es como que a nadie ya se le ocurre, ¿viste? Ir con otra ley. No quieren pasar vergüenza, humildemente lo digo. Así que felizmente el 15 de diciembre
el Sindicato de la Previsión Social, vamos a elecciones con lista única, pero ya, mirá, hemos tenido más de 2.000 avales, hacen falta 300 nomás o 400, y los avales del interior no llegaron por una cuestión del correo, porque si no hubieran sido mucho más. Está muy organizado el gremio, hay un cuerpo de delegados excelente, hay toda una generación nueva que son los que que van a heredar al gremio, y hay una generación más antigua, que somos los que hemos defendido la jubilación pública ante el neoliberalismo, y bueno, que todos estos chicos que hoy tienen 40, 50 y 50 y monedas también, eran todos delegados de base. Claro. Yo mismo era delegado de base hasta el año 97, que fui secretario general. Desde el 83 al 97, 15 años fui delegado de base, pero ya éramos, la verdad que en esa época los delegados de base eran aviones. Veníamos todos de la dictadura, ¿viste? Estaban curtidos. Claro, eran peronistas, radicales, socialistas, pero todos eran aviones, la verdad. Y ahí forjamos un camino grande. Bien, Leo, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho y quedamos para más cerca de las elecciones para hablar un poquito más de los proyectos a venir. Les deseo a ustedes también lo mejor y fundamentalmente al movimiento obrero, que es la base de la democracia en la Argentina, en todo sentido, por su capacidad de movilización, por su fuerza, y también un deseo grande para nuestra Argentina, y que en estas elecciones podamos recuperar la vertical, los que creemos en un gobierno nacional, un gobierno popular, un gobierno que esté respetando a las grandes mayorías nacionales. Así que les mando un abrazo muy fuerte. Ha quedado conformada la Subsecretaría de Igualdad de Género y Oportunidades. Sumamos una nueva herramienta en la constante y solidaria defensa de los derechos laborales y sociales de las trabajadoras y trabajadores de nuestro gremio, para que cada afiliada y afiliado conozca sus derechos, identificando en su ámbito de trabajo situaciones que atenten contra su dignidad o su integridad a través de diferentes violencias, acosos y hostilidades laborales, psicológicas, sexuales o vinculares. El compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia laboral es una responsabilidad de todos. Lista Blanca, Sindicato del Seguro. Con la fuerza de los hechos, tenemos futuro. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. A propósito, nos pueden leer, nos pueden ver y nos pueden escuchar a través de www.conciliacionobligatoria.com. Ahí tenemos información actualizada todos los días de la situación laboral, de la actividad de los gremios. También están los programas de movilizados y los reportajes de La Primera Piedra. Y particularmente de lunes a viernes en diferentes programas de Radio del Plata. Ahí me pueden escuchar con los informes gremiales. Insisto, gracias por acompañarnos. Chao.